es un hub? Es un centro de convergencia y redistribución, donde diferentes flujos se reúnen, se organizan y luego se redistribuyen hacia distintos destinos. Ciudad del Este es un hub, una zona prodigiosa que se abre a un escenario de proyección internacional inédito en su historia. Ciudad del Este es mucho más de lo que te puedas imaginar. Una de las ciudades prósperas de la región, con una intensa actividad comercial que pone énfasis en el turismo de compras. Somos un hub, el mayor shopping a cielo abierto de la región, que diariamente convoca y despierta la atención de miles de visitantes. Turistas de las 3 fronteras que llegan atraídos por la inmensa variedad de productos que ofrece y a la vez derivan en una monumental inyección financiera a la economía nacional. Una gigantesca actividad comercial que deriva en millones de aportes al fisco. Somos el pulmón financiero del país. Aquí confluyen diversas nacionalidades y culturas que conviven armoniosamente. Con esfuerzo, voluntad y trabajo convirtieron a la ciudad en un gigantesco polo comercial multicultural. Esto se logró gracias a la transformación de la infraestructura, con la construcción de modernos centros comerciales para un turismo de compras de calidad y confort. Ciudad del Este ha convertido la presencia de los extranjeros que llegan en un turismo de compras de máxima expresión en todos los niveles. En Ciudad del Este todo es negociable menos nuestros principios y nuestros valores. Ciudad del Este, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Buenas noches, amigos. A 2 años del hallazgo del archivo del terror, el miedo parece haber huido definitivamente. Pero quedó la indignación ante la verdad comprobada de la ignominia de la dictadura. 9 Reporter presenta esta noche Archivo del Terror, Memorias del miedo en fuga. Hay testimonios siniestros que parecen amasados con la sangre y escritos sobre el cuerpo lacerado de toda una sociedad. De hecho, tal apariencia no es solo metafórica, sino atrozmente real. Son los estigmas que la prepotencia del poder totalitario deja con sus crímenes, abusos y arbitrariedades sin nombre, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sobre la conciencia de miles y miles de desventurados, sobre el destino y la memoria histórica de un pueblo. Archivo del Terror. Memorias del miedo en fuga. Estas palabras pertenecen al prólogo del libro Es mi informe. En dicho prólogo, Augusto Roa Bastos describe con la emoción del literato el significado real de esos documentos que marcan a fuego la historia contemporánea de nuestro país. El 22 de diciembre de 1992 se pegó el definitivo golpe a una época siniestra que los paraguayos no queremos que vuelva jamás. Si bien Rodríguez dio el golpe de libertad el 3 de febrero, nosotros pensamos de que el segundo golpe de libertad lo dimos el 22 de diciembre, porque el 22 de diciembre se destruyó el aparato represivo del régimen, todavía intacto. El 3 de febrero se dio el golpe y seguía Campos Salum, se le controlaba a Rodríguez, a todos nosotros, a todas las radios, a todos los periodistas, se les seguían los pasos en plena democracia, entre comillas. Y a partir del descubrimiento del archivo del terror,
ha terminado ese tipo de control. La escucha de la telefónica seguía Antelco y el comando de transmisiones, escuchando inclusive conversaciones personales de Rodríguez. Al 22 de diciembre, que tu Pepe Opa. Esa persecución, ese control policiaco, ese control nazi impuesto por Stroessner durante 40 años. Para muchos era solo el rumor perverso, pero ahora es la verdad probada, según afirma Martín Almada. Para quienes no creían en las atrocidades que pasaban durante la dictadura, este archivo es la prueba misma del terror. Creo que con el archivo nadie puede decir más. No era tanto. Solamente alguna gente afectada dan un testimonio. El testimonio que dan la gente que fueron torturados tiene también algo muy de sí mismo. No es auténtico, sino es un poco un invento. Y Stroessner no fue tan malo, fueron la gente alrededor de él. El centro de documentación, el archivo, claramente muestra la culpabilidad del presidente de la República, de los ministros, del jefe de investigación y de los torturadores. Es nada menos y nada más que el estronismo desnudo. La verdadera cara de Stroessner, perverso, prepotente, corrupto. Es la historia que nunca aparece contada, porque es la historia contada por los propios protagonistas de esa larga tiranía que vivimos, ¿verdad? Es la historia contada como lo dice Roa Bastos en el prólogo, con una transparencia de quien se cree impune por los siglos de los siglos, ¿verdad? Tú ves transparentemente los papeles, hombres y mujeres en la lucha. Tú escuchas por los documentos el grito de los torturados. Tú ves el cinismo de un Stroessner, de un Montanaro, de un Borges, un Pastor Coronel y toda esta gente. Y tú ves por otro lado, y eso fue una gran sorpresa para mí, con qué sistema cínico fue realizado la persecución a hombres y mujeres en el caso de los derechos humanos. Acá no hay espontaneidad y improvisación, sino hay todo una sistematización de destruir al hombre. Yo creo que lo que reveló, en una palabra si se puede decir, el archivo del horror o del terror, como se dice, es la cultura del monstruo de la dictadura. Y esto nos parece sumamente importante, porque sobre la historia solamente tenemos que construir una nueva sociedad. No podemos dejar esos hechos impunes, como prácticamente van quedando. Tenemos que aprender la historia. La historia es misericordia, es implacable. Y la historia nos enseña que cuando se abusa contra la persona humana, se degrada al hombre, tanto el que tortura como el torturado, más el torturador, pero de todas maneras se degrada al ser humano, y eso significa y viene a expresar la bajeza humana en su máxima expresión. Yo considero que los archivos del terror constituyen todo un símbolo, ya que en su seno late incólume ininterrumpidamente el sentimiento de angustia y a la vez de esperanza, de dolor y de indignación de todos cuantos, levantando la bandera de la libertad y de la justicia social, fueron víctimas de persecuciones, crueles represiones
torturas, confinamiento, exilio, desapariciones y muerte. O significa testimonio, toma de conciencia para la ciudadanía que esta otra época oñeño mía, oñeño gatuno, no creéis, inclusive oye ya por una página mi tortura, ya por un guarea ya. A la gente o entender que en realidad es injusticia o ya para que la ciudad no fuera ya. La verdad jamás hubiera podido ser comprobada si no se hubiesen hallado estos archivos. Todo hubiese quedado en el rumor y en el testimonio sin eco de las víctimas. El hallazgo del archivo tiene su propia historia. Esto tiene su origen en la revista policial. La revista policial era una publicación de la policía, una revista que se publicaba mensualmente, bimestralmente, y de esto me habló un comisario que estaba preso conmigo, esposado y engrillado, el comisario Mario Mancuello, que recientemente falleció, un gran hombre. Estuvo preso conmigo por no haber delatado a su hijo, que era estudiante de La Plata, por no haber delatado que su hijo estaba supuestamente en un movimiento terrorista. Y yo estaba preso con él en la comisaría primera y le digo, ¿cómo puedo seguir los pasos a nuestros ex torturadores? Y me dice él, lea la revista policial. En la revista policial, Almada comenzó a seguir el tema de las construcciones policiales. A través de la publicación identificó cada una de ellas y tras el golpe, buscando sus propios antecedentes policiales, ciertas coyunturas, como por ejemplo una mujer despechada, le dieron la gran oportunidad del hallazgo. Pero como he visto en todos los números, construcciones, comencé a notar dónde iban esta gente. Y así me di cuenta que iban a 5 lugares, y entre ellos Lambaré. Cuando vino el golpe de libertad con Rodríguez, entonces yo vine al Paraguay inmediatamente y comencé a recorrer los lugares donde supuestamente yo tenía estas informaciones. Y por un lado, yo decía que yo quería comprar casa, que yo quería alquilar, pero siempre cerca de esos lugares. Hasta que un día una señora me identificó, me reconoció y me habló de Lambaré. Y también tengo que reconocer que esos días salieron los diarios que yo estaba buscando mis antecedentes y vino la esposa de la ex esposa de un comisario que se fue con una capilla, vino a la catedral a contarme, no señor, usted pierde su tiempo allá. Y esta señora me hizo el plano. Pero tal vez poco se hubiera podido hacer sin la intervención de un juez decidido a ver de qué realmente se trataba eso. El juez José Agustín Fernández tuvo una decisiva participación en el gran hallazgo del 22 de diciembre de 1992. Era una mañana muy calurosa y Martín Almada me llamó a mi despacho confiado en que yo me animaría a irme al lugar donde él me decía que estarían ocultos los documentos de la policía estronista. Yo fui y nos constituimos en el departamento de producciones de la policía, hubo un forcejeo, un intento de resistirse de creo el subcomisario Aguilera, ocasión en que yo le manifesté que estaba investido por la autoridad que me confería la Constitución y la ley. Subimos un piso, encontramos una puerta toda candadeada, trajimos un cerrajero, rompimos esa puerta, rompimos el candado y en realidad que cuando se abrió esa puerta
era increíble, era inenarrable lo que ocurrió ese momento. Archivo del terror. Memorias del miedo en fuga. Y ahí estaba el testimonio fehaciente de una época nefasta de nuestra historia. La prueba de las torturas, de las muertes, de las bajezas humanas más increíbles, de la degradación del hombre convertido en delator de su semejante, de la ruptura de todos los valores sociales y políticos. ¿Qué hacer con todo eso? Yo entendí que el caso requería requería valentía, requería mucha audacia. Entonces, en primer lugar, me hice muy aliado de la prensa, en el sentido de que la prensa tuvo acceso directo e inmediato a todos los documentos que existían. Esa fue la mejor arma. Pero en este momento en que recordamos aquel encuentro con la verdad, las cámaras de 9 Reporter en forma exclusiva les presentan una parte del archivo del horror, del cual nunca se tuvo conocimiento y está casi oculto fuera del centro de documentación del Palacio de Justicia, por una circunstancia muy especial. Estos archivos del horror o del terror, como le llaman, vino, digamos, a parar aquí gracias a la gestión del doctor Martín Almada, que había ido con otros amigos a desenterrar de un pozo, de un aljibe, no sé de dónde, pero lo cierto es que el Palacio de Justicia no quiso recibir estos documentos, entonces porque estaba tan enmohecido y tan maloliento, que entonces buscaron un lugar y no encontraron otro mejor lugar seguramente para que pueda venir a respirar un poco, digamos, estos documentos enmohecidos. Pero por esa razón está aquí en mi parroquia San Roque González de Santa Cruz. Esto demuestra fundamentalmente la tramitación que hacían los esbirros, los piragües famosos y los empleados funcionarios de Stroessner. Archivo del terror. Memorias del miedo en fuga. Desde el 22 de diciembre de 1992, el Paraguay tiene un foco fulgente que debe iluminar por siempre su memoria colectiva. El archivo del terror es una fuente en que debemos saciar siempre nuestra sed de justicia y de un mañana mejor, evitando así caer en los dolorosos errores del pasado. Luego de los comerciales retomamos contacto con este tema que hoy forma parte de la exposición de 9 Reporter ante ustedes. Archivo del terror, memorias de miedo en fuga. Quizá el miedo hoy esté en fuga, pero lo que no debe fugarse nunca es el recuerdo de nuestro pasado reciente, del cual debemos aprender para vivir un mañana mejor. Ningún ser, por providencial que sea, es capaz de sustituir a la voluntad del pueblo en el poder. El hallazgo del archivo del terror choqueó a la sociedad paraguaya. Al poco rato del descubrimiento, decenas de compatriotas llegaron hasta el Departamento de Producciones de la Policía en Lambaré para comprobar, corroborar si todo lo que decían por radio era cierto. Para nosotros fue también un impacto, obviamente, tener a la luz, a la vista, todos esos antecedentes acumulados durante tanto tiempo, ¿no? Y de alguna manera también percibimos ahí claramente el carácter casi científico de la represión, ¿no? Que nada quedaba librado a la improvisación, que estaban todos los resortes bien montados de manera tal de que cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de conflicto con el régimen fuera acallado en su propio nacimiento. Con esos documentos, la prensa antiestronista demostró que tenía razón. Esa prensa que venía luchando contra versiones contrarias, ¿verdad? Contra versiones del oficialismo que pretendían o minimizar esas denuncias o sencillamente negarlas o atribuirlas a la mala intención de la prensa
a intereses políticos, a intereses del comunismo, en fin, todas esas cosas que sabemos de sobra, ¿verdad? Entonces, con esos documentos se han demostrado que la prensa antiestronista tenía absolutamente razones, y esa prensa que estaba en favor de los derechos humanos. Una cosa que me conmocionó profundamente es que en los primeros días del descubrimiento estábamos arreglando entre cajas y carpetas, buscando tratando de encontrar un orden. Vi un certificado de nacimiento que lo tomé así, estaba tirado y lo tomé al azar y se me corrieron las lágrimas al ver que era de la hija de un compañero mío de trabajo. Y aparte de la impotencia que sentí por conocer conocer a la dueña del certificado de nacimiento, tenía algo así como 5 años, una cosa así la niña cuando eso, sentí también mucha impotencia al darme cuenta de cómo Stroessner no respetó nada. Archivo del terror. Memorias del miedo en fuga. Los documentos del archivo policial de la dictadura sirvieron sobre todo para desenmascarar mentiras de los elementos represores. Estos muchas veces negaron detenciones, torturas y desapariciones. Sin embargo, las evidencias quedaron al descubierto en esa montaña de papeles hallada en Lambaré. Hay pruebas de valor jurídico, digamos, histórico-jurídico, como las que hicieron derrumbar bajo toneladas de papeles la amnesia de los torturadores, ¿verdad? Que no recordaban haber visto a los desaparecidos, que no conocían a los muertos, que nunca vieron a determinado preso. Y sin embargo se comprueba fehacientemente, documentalmente, que sí, todo eso existió. Este archivo tiene características únicas en el mundo entero. Se conocen muy pocos similares. Eso llamó la atención de estudiosos venidos de todos los continentes para analizarlo y bueno, estudiarlo. esta es un documental histórico, si se quiere, que lo realizamos acá en nuestro centro de comunicación hace muchos años. En 1994 pasaron 31 años. El programa fue 9 Reporter e hicimos varios capítulos. Y nada, daba a conocer en aquel momento todas las, las barbaries dentro del formato de derechos humanos que hacía el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Y tengo acá en la mesa a unos compañeros actores que ayer presentaron una película, una obra que se llama La Noche en Común. La Noche en Común, solo de performance sobre los archivos del terror. Y están con nosotros Alegría González, muy alegre, Alegría González. Ella es fotógrafa, performer, artista visual, directora e intérprete de la obra. Vos sos directora. Y Bruno Comas, performer, actor, director, activista, investigador, el director de la obra. Ambos dirigen la obra. Sí. Ah, sí. Bueno, y genial. Y si se pusieron de acuerdo para sacar qué resultante, a ver si nos explican ustedes, porque La Noche en Común se denomina, es una obra de teatro, ¿verdad? Que se lanzó ayer. Ayer. ¿Dónde sí. fue? A ver. En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, en el ICPA. Ahí Instituto ubicado Cultural por... Paraguayo Alemán, sí, Sí. conocemos. ¿Y cómo le fue? La Noche en Común. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde? ¿Cómo se inició esto? Surge a partir de una investigación hace 6 años, cuando empiezo a aproximarme a los archivos del terror.
por un interés personal, que luego me encuentro con material diferente que interrumpía un poco la gramática que ahí se estaba manejando en torno a un vocabulario de la Policía Nacional. Que eran materiales íntimos, poemas, cartas, que no estaban correlacionados unos a otros, que tenían como un desorden, un aparente desorden. Y esto me empieza a llamar sumamente la atención porque rompía con una estética que ahí se estaba manejando en torno al tema y a su contenido también. Tiene que ver con material incautado, se puede hipotizar muchas razones de por qué este material está acá. Pero sí, empiezo a recopilar a lo largo de 6 años, lo empiezo a movilizar. 6 años. Sí. ¿Y qué empezaste? Ubicadas esas cartas físicamente, ¿dónde estaban? Estaban en los archivos del terror. Archivos del terror. ¿Y ahí en ese archivo puede entrar cualquiera? Sí. ¿Es accesible? Está abierto. Actualmente está abierto de 7 a 1 en el Palacio de Justicia, todos los días, lunes a viernes. Sí. ¿Y fuiste a tratar de hurgar sobre las cartas? Sí, se volvió como una motivación principal a lo largo de mis visitas. ¿Por qué la motivación principal para con las cartas, digamos? Y porque de pronto podía involucrarme de una forma que no sea tan personal, a la vez podía dialogar con otras personas, me causaba mucha curiosidad de por qué eso estaba ahí, porque no tenía un orden, no tenía una razón muy clara de por qué estaba ahí. Podemos hipotizar razones de por qué está ahí. ¿Y por qué vos, en hipótesis, crees que esas cartas están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué razón están ahí? Y por un gesto permanente que tuvo esa época de represión, vigilancia, una lógica acumulativa también, de querer hacer un material, cómo convertir un material íntimo en un asunto administrativo. Porque de alguna manera lo que se trató de hacer con este material es neutralizarlo y hacerlo archivo, ¿no? Y eso es muy clave al momento de identificar estos materiales, porque no viene de una producción de la Policía Nacional, sino viene de una incautación, ¿no? De un gesto de captura. Entonces, de alguna manera se salía un poco de marcos históricos y académicos. Se salía de algo que tal vez tiene principio y fin, ¿no? Y esto de alguna manera lograba encontrar una vigencia en el presente y que pueda dialogar no desde la misma historia de siempre, ¿no? En torno al tema. Bueno, muy importante, pero ahora, por ejemplo, en el presente se neutralizan nuestras cuestiones, ¿cómo que se llama? Nuestro Spotify, por ejemplo, o nuestras, ¿cómo se dice eso? Hackear las cuentas, bloqueo. Redes sociales, claro, nuestras redes sociales son atacadas, sí, neutralizadas. Sí. Y eso es exactamente lo que pasaba con las cartas que se escribían a mano hace 40 años, 50 años, exactamente iguales, ¿verdad? Con la diferencia que nosotros tenemos miles de seguidores, nosotros o ustedes o cualquiera, miles de seguidores, y todo ese trabajo, ese esfuerzo se echa por la borda, se comienza de vuelta porque un fantasma que viene del gobierno, porque le molesta al gobierno que nosotros hablemos sobre temas que no les caen bien o no le cae bien al gobierno, entonces se tiene que neutralizar las redes sociales, por ejemplo. De Bruno Masi, o balear los carteles de Bruno Masi, ¿verdad? Y también así de otra gente, de muchísima otra gente que ustedes sabrán. ¿Y eso qué es? Mismas metodologías que persisten. Y eso es lo mismo, exactamente. Sí. Por eso yo les decía, ¿por qué se van tan al pasado? Yo sé que lo que pasó en el pasado fue tenebroso, se sabe eso, se resabe. Nosotros hicimos 20.000 programas acerca de ese tipo de historias, ¿verdad? Hicimos mucho y estuvimos con la mejor gente que pudo dar testimonios de eso y todo ese tipo de cosas. Pero
¿Qué pasa hoy? Quiero saber. ¿Por qué hoy esta gente que sigue haciendo mal a toda la ciudadanía es intocable? ¿Cuál es la diferencia? Creo, Bruno, que nuestro trabajo también como artistas y como investigadores pasa por proponer otras líneas de pensamiento y otras estéticas, otra manera de plantear lo escénico y de plantear también cómo se analizan, interpretan y postulan, imaginan estos momentos históricos que están atrás. No porque sea anterior significa que no tiene vigencia. Y para poder, digamos, entender el presente, tenemos que poder generar también reflexiones sobre el pasado, el presente, la vigencia, con una perspectiva de respeto histórico, pero a la vez de relectura. Nosotros creemos que La Noche en Común es una propuesta performática que busca generar otras capas de lectura sobre lo que es el archivo. Busca generar otra manera de mirar el archivo que no tenga que ver directamente con la dictadura, con la opresión de Stroessner y toda la parafernalia de los términos que se utilizan y que ya los vemos un poco, digamos, que no están operando hoy de una manera eficaz. Vos sabrás... Después vino también la dictadura de Efraín Alegre, por ejemplo. No, lo que pasa es que nunca salimos de una dictadura. La dictadura de Efraín Alegre. Y ahora apareció otra vez Efraín Alegre como gran mentor. Nunca salimos de dictaduras acá en Paraguay. Entonces, por eso también es que tenemos nosotros como generación joven, tenemos que tener el impulso de tocar estos temas incómodos, porque hay una brecha generacional muy grande entre la gente que vivió la dictadura y las nuevas generaciones. Nosotras tenemos también con Ale y con otros compañeros artistas que forman parte de este proyecto la intención de proponer otras capas de diálogo a la cosa, otras formas de entender también, porque estamos muy condicionados a mirar todo desde un mismo lente y desde el lente como del que nadie hace nada, de la queja, digamos, ¿verdad? Entonces nosotras con nuestra propuesta buscamos hacer una línea fuera de la queja, hacer una interpretación fuera de lo cotidiano. No, es que nosotros no hicimos nada, comenzamos a hacer todo esto. No, ustedes tienen un trabajo de investigación de años. Como ninguno trabajamos nosotros en ese aspecto, ¿verdad? Sí. Pero no es el tema. Yo quiero abocarme a lo que ustedes presentan. La Noche en Común se llama así, es una obra de teatro que interroga las referencias convencionales que habitan en las clasificaciones de los archivos del terror, así como las dimensiones físicas y afectivas de sus capturas. Bueno, y hasta ahora está este señor, ¿cómo que se llama? Este argentino paraguayo que está buscando los restos de su padre. Guaygurú, por ejemplo. Sí, y no sé quién Rogelio. la acompaña. La Plataforma de Derechos Humanos y la Mesa de Memoria Histórica. Bueno, y él está buscando, está haciendo en solitario ese trabajo que el Estado debía de hacer, ¿verdad? No representa ópera en un espacio analítico que se despliega desde la memoria hacia afuera de sus márgenes, a través de cuerpo, objetos, luces, sombras y vídeo, se construye una experiencia reflexiva y performativa. Se investiga en los bordes, en las capas del archivo, en aquello que permanece entre líneas y formas, en lo que escapa al orden medible. ¿Qué sucede cuando lo oculto, lo archivado, se tensa mediante operaciones perceptivas y sensibles? La noche en común que nos envuelve inmediblemente podría entonces aproximarse de otra manera. Bueno, muy interesante es esta evaluación de ustedes, La Noche en Común. Me gusta el título, La Noche en Común. Es una permanente noche, vivimos en una noche permanente, de ahí surge la idea. Tratamos de no ir a lugares donde se asocia la noche, ¿no? Como en un lugar mucho No, ya sé, pero no hablo de la falta de luz, sino te digo, la noche nosotros estamos, estando de día,
vivimos de noche, vivimos una noche oscura porque no sabemos todo eso que está diciendo Bruno, ¿verdad? Vos sos Bruno. Sí, yo soy Bruno. Lo que está diciendo Bruno de que no sabemos de dónde venimos y tenemos que tener una suerte de prospección para ver a dónde vamos y llegar al presente inclusive. Bueno, y tenemos que saber escarbar, entre comillas, el pasado para remover todas esas, los escombros y qué sé yo, que hubo ahí en ese momento. Eso es lo que yo percibo, no sé si estoy errado. Sí, va por líneas de un poco quitar la identidad de quienes fueron, o sea, como vernos todos en un lugar en que esto nos afecta interseccionalmente, ¿no? Y bueno, La Noche en Común, un poco ese título propone como un lugar en donde las mediciones o ciertas cosas que visibilizan o proponen una luz a la cosa, que en realidad no orienta hacia una verdad o una justicia o una memoria siquiera, ya eso lo dice el tiempo, ¿no? Por supuesto, en su momento habrá tenido una potencia el hallazgo de ese archivo y por supuesto que habrá enclarecido procesos de memoria acá en Paraguay, pero luego de un tiempo, ya 35 años, en donde se está poniendo signos de interrogación sobre esa consigna, sí me pregunto, bueno, todo esto está tan prolijito, tan a la luz, tan ordenado, y aún así estas metodologías persisten, ¿no? Entonces La Noche en Común proponía un lugar fuera de la luz, fuera de lo visto, fuera de la identificación. ¿Cómo sería entonces ese involucramiento para personas que no nacieron en dictadura, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, estos archivos también yo los socialicé en escuelas, y bueno, hubo ahí como un plan piloto entre profesoras en donde realmente creaba como un circuito muy potable para introducir estos temas, ¿no? ¿Y las profesoras qué le decían a ustedes? Las profesoras que habrán estado en aquel momento real de la historia, porque ustedes son muy jóvenes, ustedes no estaban cuando el hallazgo de los archivos del terror, pero seguramente alguna de las profesoras habrá estado en aquel momento, y cuando ustedes les reverdecen esto, les recuerdan esto, entonces la otra toma una postura o acepta o les sigue o sale en sentido contrario, ¿verdad? La respuesta de esa persona. Particularmente a mí me gusta mucho el título. ¿Quién creó ese título? Porque es muy creativo. La Noche en Común. La Noche en Común es, ¿verdad? Sí. La Noche en Común, qué lindo. ¿Quién Gracias. creó? Yo. ¿Vos? Sí. Bueno. Fue parte igual tenía otro nombre, y nosotras creamos esta obra en Buenos Aires con la asesoría de una investigadora y coreógrafa que se llama Viviana Diasparra, con la que yo personalmente ya trabajé antes. Yo estoy produciendo esta obra desde Vena Rota y el proyecto de alegría se llama Archivo de Sentimiento. Entonces nosotras agrupamos nuestras investigaciones para poder hacer esta obra. Perdóname. Sí. Vena Rota es una organización. Vena Rota es una plataforma de creación, sí, en la que yo muy estoy linda. gestionando, y Alegría tiene su plataforma que se llama Archivo. Vena Rota. Sí. Vena Rota. ¿Y por qué surgió Vena Rota? ¿Cómo? Y surge también de una experiencia personal de un accidente que tuve, en el cual se rompió, digamos, una vena en mi brazo con un accidente, y pude ver mi carne, ¿verdad? Vos también tenés una cicatriz. Acá está, ¿verdad? Mira, en el mismo lugar casi. Mira. Expuesta. Me salió el hueso así. ¿Viste? Sí, bueno, Por cuestión eso que asocié acá. tiene mucho que ver con la crudeza también, ¿verdad? Y con atreverse a tocar temas incómodos, temas críticos, como en este caso es la alianza que tenemos con Ale, ¿verdad? Como te comentaba, esta obra se creó en Buenos Aires y la traemos para estrenar acá. Ambos estamos viviendo ahora en Buenos Aires. Y bueno, también es un ejercicio de eso, ¿verdad? Vos sabrás que estuviste en la época de la dictadura, que los artistas también eran bastante perseguidos si es que no estaban en la línea de lo que el gobierno permitía. Nosotras consideramos que somos también personas que por algún motivo de desarrollo tenemos que salir a buscar herramientas que no están locales ahora mismo, que no podemos conseguir acá.
¿Qué tipo de cosas no pueden conseguir? Y por ejemplo, para hacer una performance, aquí no existe un circuito de reflexión más allá del que nosotras estamos conformando con otros artistas, que son como el Festival Temporal, como las movidas que se hacen en el Centro Cultural Crudo, en el Centro de Asunción. Hay lugares así como muy... Perdón. Sí. Son nombres nuevos, por eso te interrumpo. Sí. Centro Cultural Crudo. Bueno, no es un centro cultural, es un espacio que se llama Espacio Crudo, donde se hacen... Sí, ¿Es crudo. nuevo ese espacio? Tiene ya 2 años. Estaba antes cerca del Café Consulado, ahí en el centro, y ahora está por Fulgencio R. Moreno y Caballero. Es y un ahí taller... ahí exponen ustedes. Ahí solemos hacer actividades. Tanto Alegría hizo talleres, yo también. Solemos hacer ahí toque de música experimental. Es un espacio súper rico y también es un espacio que está colaborando con nosotras en nuestra obra. Es uno de los sponsors, digamos, en el sentido de que nos prestan equipos. ¿Ustedes son músicos también? O sea, ¿tocan instrumentos ustedes? Ale es fotógrafa. No, yo no toco fotógrafa. Sí. Sí, tenés mucha sensibilidad, se nota. Y vos también. Gracias. Por supuesto. Bueno, y esta obra en síntesis, así en dos frases o sucintamente, ¿qué trata de exponer? ¿Qué trata de...? Por ejemplo, yo me siento ahí, yo no viví acá, supongamos, yo no pasé por aquella época, y cómo la obra de ustedes comunica al oyente o telespectador o el que está ahí en la sala el espíritu de la misma. ¿Cómo comunican ustedes? Hay que ir a ver. No, sí entiendo. Tenés que tener algún gancho para que la gente vaya a ver sin ningún problema. Bueno, me parece muy interesante. ¿Querés tirar vos tiremos un poco una frase cada una porque tenemos nuestra lectura como todo equipo, ¿verdad? Claro. Para mí la Perfo se trata de un espacio en donde se desbarata un poco esta estructura del archivo, ¿no? Que al final responde un poco a convenciones que vienen a ordenar un tipo de material que no necesariamente, como había dicho anteriormente, proporcionan este espíritu democrático que tanto quieren vender dentro del discurso de la apertura de este archivo. Que de nuevo creo que... Sí, o sea que abren el archivo, pero desde la perspectiva de la democracia. No, te estoy hablando del discurso que mantiene el archivo, ¿no? No tanto, o sea, la idea es cuestionar esa por eso yo pregunté, apertura, cualquiera, ¿no? Puede entrar ahí a revisar y qué sé yo, y sí me dijeron. Pero no es suficiente para la impunidad que se maneja en este país, ¿no? Como, creo que no. Sí, sabemos. La apertura claramente no facilita, pareciera, hoy a que ese archivo, con lo mucho que tiene, se avance en procesos de lesa humanidad que se ha tenido, ¿no? De los 50 procesos que tiene la Fiscalía que ya puede iniciar, solo se iniciaron 9. Entonces, digamos que el lugar se llama Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué se trata? Ok, está abierto. ¿Qué significa? ¿En qué retórica eso responde hoy a procesos concretos que se pueden avanzar? Entonces un poco lo que hace la obra, y perdón que me extendí más de una frase, lo que hace la obra es, más allá de exponer estas preguntas que nos inquietan, es tratar de responderlas en la obra, ¿no? Y de desbaratar esa estructura en donde se construye un discurso nada más. Y esa obra, muy interesante lo que decís, y esa obra está compuesta, ¿cuántos seres humanos trabajan ahí? Están en el piso, digamos, están en piso para desarrollar la obra. ¿Es un unipersonal? ¿Cómo es la obra? Es un solo. Sí, es un solo. Y yo sí tengo que responder a tu pregunta como espectador. Diría que es una combinación de materiales sonoros, visuales y cuerpo en escena, que vos te sentás y es como que estás mirando una película de cine. Y te va pasando la perfo, después va cambiando, tiene un ritmo, ¿verdad? Pero en ese punto es el que yo te digo que lo performático, por ejemplo, no tiene mucha escuela acá, no tiene mucha práctica. Porque nosotras estamos trabajando con la intención de que las personas puedan habitar otra temporalidad, otra percepción, que puedan sacar sus propias conclusiones, que no sea un material escolar, didáctico,
que te tire fecha, que te tire nombre, sino trabajar con la sugerencia, con los indicios y con que las imágenes vayan desplegándose y vayan haciendo que las personas, digamos, no sé, ayer por ejemplo en el estreno me dijeron, esta parte me parecía súper opresiva, esta otra parte me relajó, esta otra parte. Entonces es como que un poco la cuestión de lo performático, por lo menos cuando estoy produciendo o dirigiendo, me gusta que tenga una tensión no obvia. Y era un poco digamos así, una premisa que teníamos con Alegría de generar una obra que no sea obvia, que no subestime al espectador, que no escolarice, porque todo lo que se trata de memoria de repente es como te dicen la fecha, te muestran la cara ya otra vez del señor ese que 150 veces ya le vimos, te dicen, ay, cómo estamos sufriendo. Se pone un poco, digamos, en un lugar siempre recurrente. Y descolocar eso es un poco también nuestra intención. No hacia una onda de que sea algo rebelde o, no sé, una locura, ¿verdad? Sino como correr un poco el eje de lo histórico para poder entrar también en lo plástico, en lo visual, en lo poético de los propios textos y en lo poético de la propuesta, que la propuesta es un poco, digamos, a pesar de ser muy simbólica, también tiene sentido del humor. Entonces, algo lúdico. Claro, tiene un abordaje lúdico y... ¿Quiénes elaboran los textos? ¿Ustedes también? ¿Ustedes dos? Los textos son anónimos, ¿no? Los textos son anónimos. Están en el archivo y son anónimos. Y O son sea, unos cuantos extraen textos. ustedes ahí los... Sí. Se trabajó a partir... O sea, Ale viene investigando hace años muchos textos. Para hacer la pieza tuvimos que trabajar, o sea, tuvimos un método de trabajo que tenía que ver con reducir todo al mínimo, a lo menos posible, para que la cosa después las personas vayan tomando el lugar de, digamos así, completar las frases, completar la imagen, completar la idea por sí mismas. No tan, digamos así, obvio, justamente como... ¿Ustedes la conocen a Paola Irún? Sí, la conocemos. Ella hizo mucho de ustedes ya. No sé si sobre... ¿De la disciplina postdramática decís? No sé si porque sobre performance la misma, es distinto. Sí, es parecido, no sé si pero la misma, otra línea. Sí, las mismas historias, pero ella estudió afuera, estuvo en Europa, en Estados Unidos, y tiene un know-how muy movido en escena, digamos. Es lo que más o menos ustedes estaban relatando, ¿no? Sí. No una cosa estática ni pero algo que quiero corregir también, discúlpame que te interrumpa, es que no es una obra de teatro. O sea, eso queremos dejarle en claro a la gente. ¿Y qué es? No es teatro, es performance. Que no es ¿Cuál es la mismo. diferencia? Y que el teatro dramatiza y el performance justamente es como algo que más bien opera, como si fuera una panadera que está haciendo pan, así hace la performance. No está ahí creyéndose el personaje. ¿entendés? Hay un mapa de acción y hay gestos en donde se operan diferentes elementos y se ponen en común, que tal vez como un proceso de montaje, ¿no? Hacer que dos cosas que no tienen nada que ver de pronto en un montaje tengan algo que ver. Entonces eso es lo que le da un poco un sentido y una literatura, digamos, diferente. ¿Cuánta gente hubo ayer? Estuvimos llenos. Sí, no, 30 por ahí, 30 personas. Porque ese es nuestro aforo. Es entre 30 y 35 personas. Y la resultante salió la gente grata de ahí, entendió lo que ustedes estaban... Se fue la prensa, se fueron algunos amigos, referentes, algunos referentes invitados. Y nos dijeron que les pareció interesante, ¿verdad? Sí. Buenas evoluciones tuvimos. Sí. Y a partir de ahora, ¿qué van a hacer? O sea, continúa esto, ¿verdad? Sí. Hoy viernes tenemos función, viernes 22, después tenemos función el 28 y 29, próximo jueves y viernes, en el IPA, 19:30 horas. Y después también tenemos pensado estrenar la obra en Buenos Aires, que es donde donde la creamos, ¿verdad? Y también algo interesante que por ahí podemos destacar es que este es un trabajo en proceso. O sea que esta obra que estamos mostrando ahora es como una instancia de una investigación creativa que después seguramente se pueda desplegar más. Ya ayer, luego después del estreno, muchísima gente nos decía, y esto puede seguir así, y esto puede seguir así, como que la gente se quedaba con más ideas de cómo podría seguir la obra, ¿verdad? Y eso es también lindo de despertar en los demás.
La noche en común, muy interesante el título, y Alegría se va a acercar más al micrófono porque si no, no se la escucha. Y el 28 es la siguiente función. No, 22. 22. Hoy. Hoy es a la noche, 22, sí. perdón. Hoy es el 22, el 28 también. Sí. Y el 29 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, ahí sobre Juan de Salazar y Espinosa, 310 casi Avenida Artigas, todo el mundo conoce, y 50.000 guaraníes cuestan las entradas anticipadas. Y en la puerta del Instituto Cultural Paraguayo Alemán pueden ser adquiridas por WhatsApp también estas entradas, y hay que contactarse con el 09 o al 0987437068 y al Instagram de @vena.rota. Así, Vena.rota. El punto ya es de la oración nomás. @vena.rota. Sí. Bueno, y 50.000 cuesta y anticipadamente dice. Anticipada y en puerta, 50.000 y también. O sea, 50.000 es el precio. Es el precio. Sí. Bueno, y también, discúlpame, queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y al Fondo Municipal para las Artes Escénicas, que son quienes estuvieron financiando, digamos, o dando los fondos para este proyecto. Y también agradecer al ICPA. A los premios Prince Claus, que también nos seleccionaron tanto a Alegría como a mí en distintos años, y son como apoyos que tenemos. La otra compañía de baile, que es el lugar donde ensayamos en Buenos Aires, el Espacio Crudo, que ya te mencioné, que tenés que conocer en alguna oportunidad para ver cómo es cómo son las sangres frescas. ¿Cómo no? Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien también. Mencionarle a Lucas Olivares, que es el que hace las visuales. La asistencia de producción de Liz Aedo, el sonido de Tere Fernández, la fotografía de Cristian Palacios, la prensa de Manu Portillo, y nosotros somos Brune Coma y Alegría González. Y Liz Aedo, que no hay que olvidarse de Liz Aedo, asistencia de producción, gran escritora. Bueno, esta es una obra que dura 45 minutos, una performance, que no es una obra de teatro, performance que dura 45 minutos, aforo limitado, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Es una obra en coproducción de Archivos de Sentimiento y Vena Rota, solo performático de Alegría González, que es la directora e intérprete, desarrollado todo esto entre Asunción y Buenos Aires a través del proyecto Archivos de Sentimientos, producción y dirección escénica de Bruno Comas y Vena Rota, de Vena Rota, Bruno Comas de Vena Rota, asesoría artística de Viviana Lasparra, coreógrafa e investigadora de la otra compañía de baile, así se llama la compañía, sí. Visuales en vídeo de Lucas Olivares, de Argentina, y la asistencia de producción de Liz Aedo. Bueno, se ve que se entienden ustedes, están muy bien, todo está muy bien compactado y sacaron un buen resultado. Ella está un poco cansada, parece. ¿Trasnochaste? Vos también, parece. Estamos todos despertándonos. Yo no sé, yo no estoy cansado, pero estoy sorprendido por lo que ustedes están. Mira qué bueno. Dándonos a conocer, ¿verdad? Qué bien. Así que te esperamos también en la obra y a tu equipo. Cómo no. Le vamos a estar aguardando. Vamos a estar así, vamos a estar ahí. Bueno, la noche en común, solo de performance sobre los archivos del terror. Para nosotros, retrotrayéndonos al momento en que se hizo todo esto, hace 31 años, ¿verdad? Fue todo un desafío para nosotros, porque tuvimos la exclusividad audiovisual, nosotros, entre paréntesis, cuando se halló todo esto, fuimos los primeros en estar ahí y después compusimos, reorganizamos este documental
y la misma gente del Archivo del Terror nos vuelve a contratar a nosotros porque vio la calidad del trabajo gestado por parte nuestra. Y bueno, fue una experiencia interesante y donde descubrimos un montón de detalles, ¿verdad? Porque eran habitaciones así con múltiples cartas, cédulas, pasaportes, membretes, expedientes, una cosa impresionante era, ¿verdad? Todo diseminado así, sin orden alguno. Y bueno, y después todo más o menos cobró una suerte de nueva dimensión a través del tiempo. ¿Y hablaron ustedes con este juez José Agustín Fernández o no? No. Con Rosa Palau yo tengo un contacto estrecho. José Agustín Fernández fue el que realmente descubrió eso y el que permitió que se entrara ahí. Era un joven juez, un chico muy joven, que fue el que impulsó para que la gente pudiera, y después toda la prensa y todo eso, ¿verdad? Yo les aconsejaría que puedan hablar con él, por lo menos a modo de conocerlo, porque él fue el testigo presencial de eso y el primer testigo de eso, y el que permitió de que se abriera eso en su momento, ¿verdad? José Agustín Fernández. Así es. Así que, bueno, les felicito, queridos Alegría González y Bruno Comas. Bruno es performer, actor, director, activista, investigador, el director de la obra, y Alegría también es la directora e intérprete de la obra, fotógrafa, performer y artista audiovisual. Sí, visual más que nada. Más que nada. Sí. Visual. Muchas gracias, Bruno, por el espacio. ¿Cuál es la diferencia de audiovisual o visual, según vos? Diferentes formatos. Sí, no, ya sé técnicamente, pero ¿qué te atrae vos? ¿Una imagen te atrae? Porque con un audio vos podés poner también, lograr un efecto teniendo un audio fuerte, una cosa así, un vidrio que se rompe, ¿qué pondría encima? Y bueno, podría ahondar por lo audiovisual. Cuando quieras, Bruno, claro. Hacemos un encuentro creativo y despegamos. Quién sabe si no viene Bruno Masi Performance. Hay una experiencia artística contigo en escena. ¿Por qué no? ¿No te gustaría? Oye, ¿por qué no? No, no, te quiero decir nomás, me gustaría ir a ver lo que hacen ustedes. Anda hoy. Claro, ir a ver lo que hacen ustedes. Perfecto. Avísanos cuándo y te guardamos un lugar. O sea que yo les comento esto que hicimos hace más de 30 años, o sea que te pueden imaginar, eran otros tiempos. Y con otro carácter. Esto tiene un carácter investigativo, tu trabajo documental. Nuestro trabajo tiene un carácter más, digamos, simbólico, más poético. Son distintos abordajes y justamente eso es lo que abogamos. Música, ¿verdad? hay música ahí. Hay sonido. Efectos digamos, de sonido. Sí, hay voz, sonido, voz en vivo. ¿Alguien canta de repente a ti atrás? No, canto no. Pero sí cantan atrás los niños que están en el ICPA, porque ayer justamente que estábamos en el estreno, estaban con clase de piano y nosotros en la función y de repente tlin, escuchábamos un piano atrás y más o menos, ellos son los que cantan. Ellos son los que cantan, pero no era la intención que haya canto en la obra. Vamos a ver si hoy podemos calmarle un poco a los chicos ahí en el ICPA. Bueno, La Noche en Común, me gusta el nombre. El nombre tiene mucho para, qué sé yo, revivir, para hacer, para cargar en el mejor sentido, para recrear la noche en común, porque es una larga noche seguramente, ¿verdad? Así parece. Sí. Es esa la idea. Bueno, y vuelvo a insistir, deberían de
ponerse a trabajar en el presente también, que sería la continuación de la noche en común, sería la misma noche que continúa. La noche hoy. La noche, sí. La noche de hoy. La lámpara de hoy. La lámpara. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.